Hola, aquí estamos de nuevo. Vamos con un tema nuevo, polinomios. He dividido este tema de matemáticas de segundo de la ESO en 3 vídeos y en este primero vamos a hablar de monomios. Bien, dentro de este tema de polinomios, de monomios, vamos a hablar primero de expresiones algebraicas, luego vamos a ver lo que son los monomios y vamos a ver cómo se opera con monomios, tanto multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. ¿Qué es una expresión algebraica? En matemáticas es muy común usar letras para expresar un resultado general. Por ejemplo, si tenemos el área de un triángulo, sabemos que es base por altura dividido por 2 y se expresa algebraicamente como A igual a B por H partido por 2, donde B es la base del triángulo y H su altura. A este tipo de lenguaje se le llama lenguaje algebraico. Y una expresión en la que aparecen tanto números como letras junto con las operaciones aritméticas recibe el nombre de expresión algebraica. Un ejemplo de expresiones algebraicas son las siguientes. Por ejemplo, si yo digo la suma de un número y su doble, se lo escribo como x más 2x. Si digo el cuadrado de la diferencia de dos números, hago la diferencia de dos números, x menos y, lo elevo al cuadrado, x menos y al cuadrado. El k% de un número c sería c igual a k por c entre 100. Vamos a ver ahora qué es el valor numérico de una expresión algebraica. El valor numérico de una expresión algebraica es el número que resulta de sustituir las letras de la expresión por los números que nos proponen y realizar las operaciones que se indiquen. Por ejemplo, si me dan en la expresión algebraica 2x al cuadrado menos 3xy menos y al cuadrado y quieren que calcule su valor numérico para x igual a menos 2 e y igual a 3, lo que tengo que hacer es sustituir en la expresión algebraica la letra x por el número menos 2 y la letra y por el número 3 y luego hacer las operaciones combinadas que resulten de esta sustitución. Al final aquí me da 17. Pasamos a ver los monomios. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número, ahí os voy poniendo la imagen, y una o varias letras. El número recibe el nombre de coeficiente. El conjunto de todas las letras con sus exponentes es la parte literal. Y el grado de un monomio es la suma de los exponentes a los que están elevados las letras que lo forman. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner una tabla en la que voy a escribir varios monomios. Vamos a ver su coeficiente, su parte literal y su grado. En el caso del monomio menos 3x al cubo y z cuadrado, el coeficiente es menos 3. La parte literal son todas las letras, x al cubo y z cuadrado. Y el grado es sumar todos los exponentes de esta parte literal. 3 más 1 más 2, 6. En el monomio 7a cuadrado b cubo z8, el coeficiente es 7, la parte literal a cuadrado b cubo z c8 y el grado es sumar todo, que me da 13. En el monomio menos 5pq, el coeficiente es menos 5, la parte literal pq y el grado 2. Y en el monomio 4 quintos de t cuadrado wz cubo, el coeficiente es 4 quintos, la parte literal t cuadrado wz cubo y el grado 6. Ahora veamos lo que son monomios semejantes y monomios opuestos. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Y dos monomios son opuestos cuando son semejantes, es decir, tienen la misma parte literal, y sus coeficientes son números opuestos, es decir, es el mismo número pero con diferente signo. Aquí en el ejemplo veis los monomios 7a cuadrado y b 7a cuadrado b y menos 2a cuadrado b son semejantes porque la parte literal la tienen en común, es a cuadrado b. Los monomios 2x al cubo y menos 2x al cubo
Son opuestos porque son semejantes, tienen la misma parte literal que es x al cubo y además tienen el coeficiente opuesto. Pasamos a ver cómo se hacen las operaciones con monomios y lo primero que vamos a ver es la suma y resta de monomios. Solamente, esto es importante, se pueden sumar o restar monomios que sean semejantes. En este caso, la suma o la resta se realiza sumando o restando los coeficientes y dejando la misma parte literal. Si los monomios no son semejantes, la suma o la resta no se puede hacer y se deja indicada. Aquí en el ejemplo vemos tres ejemplos. Me pone 2x al cubo y más 5x al cubo y tienen la misma parte literal, con lo cual sumo los coeficientes 2 más 5 y dejo la parte literal y me queda 7x cuadrado y 4ab4 menos 7ab4, la misma parte literal. Resto los coeficientes 4 menos 7 y me da menos 3ab4. 3x cuadrado menos 2x. No se puede restar, se deja así, porque no tienen la misma parte literal. Y ahora vamos a ver cómo se multiplica y se dividen monomios. Para multiplicar monomios, por una parte multiplicamos sus coeficientes y por otra parte las partes literales. Las partes literales se simplifican utilizando la propiedad de las potencias, que dice que el producto de potencias de la misma base es igual a la base elevada a la suma de los exponentes. Para dividir monomios, lo mismo. Por una parte dividimos sus coeficientes y por otra parte las partes literales. Y las partes literales se simplifican usando la propiedad de las potencias que nos dice que el cociente de potencias que tienen la misma base es igual a la base elevada a la diferencia de los exponentes. Normalmente la división de monomios la escribiremos usando la línea de fracción en vez de los dos puntos para indicar la división. Os tenéis que empezar a acostumbrar, cada vez utilizaréis más la línea de fracción en vez de los dos puntos cuando hablemos de divisiones. Veamos los ejemplos de multiplicación y división de monomios. Aquí tengo cuatro operaciones. La primera me dice menos 3x al cubo por 4x a la sexta, es decir, multiplico el menos 3 por el 4 y el x al cubo por el x a la sexta. Menos 3 por 4 me da 12 y x al cubo por x a la sexta, x a la 9. 6ab cuadrado por 5a cuadrado b, multiplico el 6 por 5 y ab cuadrado por a cuadrado b. Al final me da 30a cubo b cubo. Una división, 12x a la quinta entre menos 4x al cubo. 12 entre menos 4 me da menos 3. X a la quinta entre x al cubo me da x al cuadrado, así que es menos 3x cuadrado. Y ahora tengo una división en la que la voy a colocar como una fracción. Entonces, primero hago la división como fracción de los coeficientes, 24 entre 8 que me da 3, y luego resto exponentes, a cuadrado menos a, es a elevado a 2 menos 1, b elevado a 3 menos 2 y c elevado a 1 menos 1, que sería c0. Como cualquier número o cualquier expresión elevada a 0 me da 1, al final me queda 3ab. Pues hasta aquí este primer vídeo de polinomios en el que hemos hablado de monomios en matemáticas de segundo de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis mi página web para que podáis hacer todos los ejercicios que queráis para practicar sobre este tema y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado darle al like. Gracias.